Mira, al final me tocó, ¿viste? Porque tanto ir y venir en este estudio país y pasearme por diferentes provincias, me voy arrimando a mi casa. Mi casa está en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos dos ciudades de referencia, una que es Cruz del Eje a 20 kilómetros y otra que está a 40 kilómetros que es Capilla del Monte. Si vos venís desde Córdoba, bueno, vas pasando por, no sé, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, Giardino, La Cumbre, Los Cocos y llegás a Capilla del Monte. La ubicación se encuentra situada en el departamento Punilla, pedanía Dolores. Es muy conocida por estar ubicada al pie del Cerro Uritorco. Capilla del Monte se refiere a la primera capilla fundada en la zona por la familia española Jaimes hace ya casi 500 años, según las actas oficiales. Esta iglesia se ubica a pocos kilómetros al este con respecto al actual centro urbano de la ciudad. La iglesia está situada en una lomada a 500 metros de la original estación ferroviaria del Tren de las Sierras. En la actualidad, la ciudad se extiende de este a oeste por los faldeos occidentales del Cerro Uritorco y del Cerro Las Gemelas hasta el lago El Cajón. Población, más de 20.000 habitantes seguro porque en el censo de 2010 eran 17.500, así que calculá. Cooperativa Viaraba, a ver, es una comunidad de trabajo con conciencia cooperativa que entiende el desarrollo local, la cultura, la sociedad, el arte y la educación como entidades en permanente construcción desde una mirada integradora de la diversidad. Se proponen fortalecer el desarrollo local sostenible y comunitario, promoviendo la producción agroecológica y la agricultura familiar. Gestionan medios de comunicación y realizan producciones artísticas locales. ¿Llegarán a todos estos cometidos, digo yo? Bueno, hay una FM 98.1 que es una radio, muchas voces. Es un medio comunitario de gestión cooperativa en pos de garantizar el derecho a la comunicación de todos los sectores sociales de Capilla del Monte y la región. Agustín Fontaine Castelló. ¿Estás por allí, Agustín? Hola, Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo saludar a toda la audiencia de Estudio País. Bueno, y estando tan cerca, ¿no? Porque generalmente hablo con gente que está muy lejos de acá. Estamos muy cerca. Mira, vos recién contabas los kilómetros que estamos, que son 40, pero desde donde estoy yo, lineal, así como pegadito al lago del Cajón que nombrabas recién, sí. Estamos a 20 kilómetros. Ah, nada. Claro. Si hablo fuerte, sí. Capaz que me escuchas directo. Abro la ventana y te escucho. Vale. Bueno, a ver, Agustín, profesor de filosofía, licenciado en comunicación social. Contame cómo desembocaron en una radio como la FM 98.1. Bueno, nosotros en el año 2014 nos empezamos a juntar con un grupo de comunicadoras y comunicadores de acá de la zona. Sí. Y soñamos con poder armar una radio comunitaria que sea un espacio en el que muchas voces tengan presencia, sí. En la radio, en el aire radial, con distintos programas, pero sobre todo con la importancia de la participación de la comunidad. Ajá. Y ahí es donde decíamos, bueno, no es que nos importa tanto que haya 100 programas en la radio, sí. Sino que los programas puedan tener esa característica, la presencia de las organizaciones comunitarias de la zona, y así aparezcan las muchas voces que hay confluyendo en Capilla del Monte. Esto era la puntería, pero se cumplió ese cometido porque muchas veces en las radios comunitarias aparecen algunas, por decirlo así, miserias humanas, y hay tironeos, idas y vueltas que terminan desbaratando esos proyectos. Bueno, nosotros estamos muy contentos con el camino que se va haciendo. Eso no quiere decir que, como son espacios de construcción diaria y colectiva, sí. Siempre hay tensiones, claro. Y búsquedas, porque así como en los espacios uno busca las muchas voces, sí. Como en toda comunidad organizada, cada uno quiere hablar más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, eso se va dando. Sí, es verdad. Y sí. Creo que en todos los espacios de trabajo se va dando, sí. Y creo que lo más importante ahí, y que es un poco lo que, en alguna de las cosas que estamos concentrados, quienes estamos en
la coordinación y en el seguimiento también del proyecto, es decir, bueno, que nadie grite más fuerte que el otro. Claro, porque como te decía, en algunos proyectos a veces prima un poco la bronca en lugar de el hecho de sentarse y conversar bien y negociar todas aquellas cosas que son negociables y discutibles. Sí, puede ser. Nosotros no hemos tenido tanto una experiencia de bronca en lo local. De todas maneras, somos una radio que tiene 3 años, es bastante nueva. Sí. Pero bueno, sí, siempre están las búsquedas conjuntas y en esa búsqueda es decir, bueno, a ver cuál es la idea que va quedando, ¿no? Claro, y entonces, bueno, claro. Para mí lo más importante ahí es como poder tener primero una claridad colectiva de qué es lo que se quiere y no perder ese horizonte, digamos, cuando uno, como decía al principio, a veces uno se sienta a escribir un sueño, ¿no? Sí. Pero después, a veces, si no está como haciendo una revisión de ese sueño todo el tiempo, claro. pero que fue como un poco la piedra fundamental o fundacional del proyecto, puede alejarse con mucha rapidez en muy poco tiempo. Es, ¿no? Como que día a día tenés que estar poniendo nuevamente la cosa sobre la mesa, ¿no? Sí, y coincido completamente. Creo que así son las promesas, ¿no? Así como a veces uno dice, bueno, el matrimonio para toda la vida. Sí, para toda la vida, pero es en el día a día, digamos. Porque lo importante es el día a día, no una promesa de un para toda la vida, ¿no? Y acá lo mismo, en el proyecto me parece que lo más importante es renovar todos los días lo que fue ese sueño colectivo, esa búsqueda colectiva, y estar siempre atento a ver si no nos estamos alejando, porque en esa visión geométrica de paralelos y perpendiculares, porque te abres un poquito, un ángulo, apenita, un ángulo de 1 grado, ya te empezaste a alejar mucho del proyecto, ¿no? Decime qué pasó con los incendios. La información es que se apagaron gracias a las lluvias de estos días, ¿sí? Sí, la verdad que vivimos días de mucha tensión. Ajá. Y sobre todo los minutos anteriores a la lluvia, porque se vino con una fuerza tremenda desde Los Cocos, que es una localidad que está cerca de acá, a mucha velocidad por las sierras, y llegó, ayer estuve ahí en la zona de los incendios, llegó a un terreno que al lado tiene una casa, o sea, cruzó, se metió en la zona de barrios, pero no agarró ninguna casa. Sí. Y en ese momento hay un árbol que es un poco testigo de eso, giró el viento y quedó el árbol quemado de un lado y del otro lado bien. Giró el viento y se lo llevó de nuevo a los cerros y ahí nomás se largó el agua. Y hubo evacuación preventiva de vecinos, ¿no? Sí, de 2 barrios completos. Evacuación preventiva. En principio decían por el humo, pero realmente nos salvó la lluvia porque estaba imparable el fuego. Che, ¿y qué dice la gente, la información? ¿Todo esto es adrede? ¿Hay alguna parte que fue accidental? ¿Se van mezclando los conceptos? ¿Cómo es? Bueno, este último incendio fue por la caída de un rayo sobre las sierras en el momento que tenía que llegar la tormenta, que más que tormenta llegó una tormenta eléctrica y prendió fuego. Sí. Pasa que me vino en el incendio que llegó a Capilla del Monte el día lunes. Pero hay muchos otros que son intencionales, o porque mandan a alguien a prender un campo, o porque quieren correr la frontera inmobiliaria. Muchos de esos son intencionales y la verdad que han sido muy rudos para Córdoba, son 300.000 hectáreas que se han quemado, ¿no? Claro. ¿Y la sociedad capillense, digamos, cómo reaccionó? Bueno, ante la crisis económica, ante el coronavirus, ante los incendios, mucha presión. Sí. Bueno, estamos viviendo días de mucha presión porque, bueno, el coronavirus por un lado, Capilla del Monte es una ciudad netamente turística, no tiene diversificada la economía para nada. La verdad que tiene muchas cosas muy lindas y eso hace que turísticamente tenga mucho potencial, pero también nos ha pasado, y esto creo que es parte de la revisión que viene haciendo la localidad desde la pandemia para acá, que apostar todas las fichas a un mismo un mismo proyecto ha sido muy complicado cuando ese proyecto quedó por lo menos entre paréntesis por un tiempo, ¿no? ¿Y la cooperativa Viaraba intenta que se armen proyectos en qué otros sentidos? Nosotros estamos, digamos, sobre que ahora también estamos un poco
cortados con los cursos y talleres que damos en la cooperativa, que son de formación, algunos más de formación técnica, a nivel de desarrollo y promoción de software libre y algunas de esas cuestiones. Por otro lado, desde el lado de la comunicación, y ahora vinculándonos también con algunos proyectos de producción agroecológica que están en la zona, y de consumo consciente o de precio justo, como se le suele decir, de acercar al productor al consumidor. Estamos trabajando un poco en eso, por un lado desde el plano comunicacional, ¿no? Principalmente desde ahí, para tratar de visibilizar esos proyectos. Pero también desde, activando un poco en la cooperativa, tenemos esa parte de nuestro objeto social, está vinculado a eso, activando un poco también para poder armar equipo de producción local. Ahí está. FM 98.1, una radio, muchas voces. ¿Se manejan con cierta soltura? ¿Tienen presiones? ¿Podés hacer una crítica a la intendencia? ¿Podés hacer una crítica al jefe de policía? ¿O estamos siempre en pueblos pequeños, demasiado cercanos, y entonces terminan ejerciendo presión sobre el medio? ¿Cómo es esto? Nosotros no hemos sentido presión sobre el medio, pero sí, por ejemplo, respecto de la pauta, que en algunos momentos nos han dado pauta y después nos han sacado, quizás porque lo que esperaban era que esa pauta funcione como de alguna manera de un espacio para dejar de hablar, ¿no? Esto no es solo en Capilla, quisiera decirte, es en el mundo entero esto, ¿no? Claro, sí. Sí, por eso estamos ahí peleando por una ley de pauta que sea de distribución justa para todos, ¿no? Sí. Pero sí, eso no nos ha pasado directamente que sintamos las presiones. De todas maneras, son cosas que siempre están, ¿no? Porque, las ciudades tienen sus problemas, los pueblos más chicos tienen también ese problema de que, de alguna manera saben dónde vivís, la ves a las personas diariamente, entonces, eso también psicológicamente creo que genera como una presión interna con la cual hay que manejarse lo mejor posible e ir al frente sin dejar de hablar, pero no digo que eso no funcione, digo, internamente a cada miembro de la organización le funciona de alguna manera, ¿no? Claro. Relación Capilla del Monte, extraterrestres, ovnis, etcétera, ¿de dónde viene esto? Bueno, viene principalmente desde el Cerro del Pajarillo, donde, digamos, de un poco antes, pero en el año 87, si no me equivoco, ahora no me acuerdo el año, pero apareció una mancha en un cerro que se llama el Pajarillo, que es pegado al Uritorco. Y ahí apareció José de Ser. Claro, sí. Y el Moni, que era el cámara, y le gritaba, seguime chango, y corrían por unas zanjas de noche, era una sanata total eso. Sí, acá hay muchas visiones, ¿no? Sí. Personalmente no soy una de las personas que esté muy experimentada en el tema, ni que le dé mucha bolilla al tema. Claro, pero ya lo noté, por eso te pregunté. Claro, hay gente que dedica su vida a esa investigación. Sí. Digo, yo en ese sentido valoro, no es algo que a mí personalmente me preocupe demasiado en este momento, con el nivel de preocupaciones que tenemos. Con otras cosas, acá. Pero, claro. Pero también creo que hay personas que les parece interesante investigar. Sí, pero por otra parte también alimentar eso es alimentar un atractivo turístico. Sí, también funciona como atractivo turístico. Seguro. En Córdoba hay mucha movida, en Capilla hay mucha movida de ese lado también, ¿no? Sí. Siempre recuerdo a un amigo muy escéptico, él, que paseando por la base del Uritorco vio un kiosco donde vendían artesanías extraterrestres. Y el tipo, entonces, bien provocador, como todo escéptico, se acercó y le preguntó al dueño del kiosco, ¿pero esto es extraterrestre? Y el dueño del kiosco empezó a contestar con evasivas. Y él insistía, pero esto lo han hecho los extraterrestres, porque el cartel dice, estuvo un rato ahí discutiendo, pero más provocador que cualquier otra cosa, ¿no? Más juguetón y provocador. Decime, ¿cómo está el tema COVID-19 ahí? Bueno, nosotros tuvimos muchos meses sin casos, 5 meses y algo sin casos, y ahora estamos alrededor de 30 casos. Pero al primer tiempo se vivió
como algo externo, ¿no? Parecía como, bueno, algo que uno leía más en las noticias y preocupaba, pero seguía siendo externo, hasta que llegaron los primeros casos y ahora, digamos, se estima que está habiendo ya alguna circulación comunitaria. Sí, ok. Bueno, pasemos a, por último, pero no puedo dejar de citar el asesinato de Cecilia Basaldúa, que normalmente se llama femicidio. Para mí es un asesinato también, y yo prefiero mentarlo de esa manera, el de Cecilia Basaldúa. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó con Cecilia? Bueno, Cecilia Gisela Basaldúa vino a escribir su libro en marzo, el 19 de marzo, que fueron esos días donde dejaban de circular los colectivos. Se vino con intenciones, ya había viajado 5 años por Latinoamérica. Ajá. Y dentro de los lugares que le había gustado era Capilla del Monte. Capilla, cuando se enteró que se venía el cierre de fronteras, por decir, entre las localidades, le dijo a sus padres: yo me voy a Capilla del Monte a escribir el libro. Con el corazón viajera que tenía, no quería quedarse encerrada en Buenos Aires. Y bueno, así fue que se vino medio como a dedo, ¿no? Porque ya no había colectivos. Todavía no estaba la cuarentena total, pero sí no había colectivos. Y bueno, fue que llegó a Capilla del Monte y no tenía mucho a dónde ir, porque en un lugar que le iban a recibir al final no la recibieron. Estuvo de camping en camping hasta que le prestaron un lugar. Y bueno, así fue que después, unos días más tarde, se empezó a buscarla porque no se sabía dónde estaba. Y 20 días del inicio de la búsqueda, fue hallada asesinada en cerca del basural, no en el terreno interno del basural, pero sí cerca de ahí. Y bueno, lo vivimos con muchísima tristeza acá porque fue un asesinato muy cruento. Y bueno, y también porque se activó bastante lenta la búsqueda, y eso... Esto, perdón, ¿qué significa esto? ¿La justicia no actuó rápidamente? ¿La policía no se movió como debía? ¿Cómo es? El pedido del paradero, digamos, de saber cuál era el paradero de Cecilia, se activó más tarde de lo que dice el protocolo. Y entonces, bueno, desde las organizaciones que están pidiendo justicia por Cecilia, dicen esto no puede pasar, digamos, porque bueno, pero perder si eso... un día, perder unas horas, está bien, pero ¿qué significa para el sentimiento popular? ¿Que hay un encubrimiento? No, para ese momento, o sea, porque fue a activar tarde, no tanto por encubrimiento, sino por falta de accionar correcto de la fiscalía. Ahora sí, en un sentir popular, el poco avance tras 6 meses de la muerte de Cecilia está bastante vinculado a encubrimiento, ¿no? O sea, lo que dice la mayoría de la gente es que agarraron a un perejil. Esto no estoy diciendo que lo sea porque todavía está la investigación en curso, pero mucha gente dice que ese es un perejil y que en realidad están cubriendo a gente más poderosa que está vinculada a eso, y entre los cuales lo que nombran la familia de Cecilia están algunas personas de la policía. Qué difícil se hace, ¿eh? Sí, muy difícil. Qué difícil. Bueno, y también se hace difícil porque si hay encubrimiento, si vos estás trabajando en una radio, tampoco te podés ir de boca porque ahí todos se conocen, y como te dije al principio, es complicada la denuncia en pueblo chico. Es complicada. Sí, bueno, sí. Nosotros ya no somos tan chicos como éramos antes porque, bueno, la Capilla del Monte se ha duplicado la población. Sí, pero sigue siendo un pueblo, y eso lo sabés, sigue siendo un pueblo. Sí, claro. Pasa eso de que, bueno, hay situaciones de miedo que se viven en los pueblos chicos, de no vaya a ser que te pase algo porque saben bien todo. Sí, exactamente. Digamos, tiene la ventaja de
de poder encontrarte más, pero también ese no anonimato que tienen a veces los pueblos chicos tiene su problemática, ¿no? Cooperativa Viaraba, FM 98.1, una radio, muchas voces. Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Agustín Fontaine, Castelló, mezcla de francés y gallego. No sé cómo es. Sí. No sé Padre cómo es. franceses y abuelo castelló. Sí, que castellano. nació acá en Capilla del Monte y siempre me decía, yo no he visto ningún ovni por ahí. Me gustan esos viejos. ¿Algo más que quieras contarnos desde ahí, Agustín? No, bueno, que de varias cosas que estábamos hablando, que bueno, son temas que nos preocupan a Capilla. Sí, me parece que una cosa que tiene Capilla, que es una comunidad muy plural, por decirlo de alguna manera. Ajá. Hay mucha inmigración y muchos pensamientos distintos sobre cómo tiene que ser la vida, ¿no? Sí, claro. Creo que todas las ciudades lo son, pero digamos en Capilla hay, digamos, quien cree en los ovnis, quien cree en otras fuerzas, en un montón de fuerzas espirituales, quien vino acá por el monte, quien vino para huir de las ciudades, pero que mantiene un esquema de seguridad y persecución de las ciudades. Claro. Muy variado lo que es la población, y me parece que una de las cosas lindas que se van dando en estos años, que así, si bien está eso complicado de resolver la tensión entre distintas maneras de pensar y de ser, también está habiendo bastante organización comunitaria, ¿no? Bueno. Hay muchas organizaciones por metro cuadrado, por decirlo de alguna manera. Ok, Agustín, gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias, Quique, y toda la audiencia de Estudio País. Bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Nos vemos. Chau, chau. Lo escuchaste a Agustín Fontaine Castelló, profesor de filosofía, licenciado en comunicación social, FM 98.1, una radio, muchas voces, Cooperativa Viaraba, Capilla del Monte, acá nomás está provincia de Córdoba. ¿Dónde lo escuchaste? Acá, en Estudio País.